Pues como os decía, esta sala ética del futuro tan especial reúne siempre a grandes personas. Nuestro primer invitado es un creativo publicitario multipremiado. Por nombrar algunos reconocimientos, en 2018 fue elegido entre los 20 mejores creativos del mundo. En 2017 estaba en el top 3 de los mejores directores creativos de Iberoamérica y tiene muchos reconocimientos más. Es además Chief Creative Officer y fundador de ACA Lateral Doing. Por otro lado, o a su lado, está uno de los mayores talentos mundiales en creatividad. Una profesional premiada con más de un centenar de reconocimientos internacionales en su haber, y además es en la actualidad consultora independiente de creatividad y directora por tercer año consecutivo de Inspirational 20. Nos traen Survival 19, un proyecto personal de los dos y de otros 30 profesionales que se unieron para desarrollarlo. Un proyecto que denuncia el trato que se dio, y todavía se está dando, a la gente mayor en esta crisis. Seguro que nos hará pararnos y reflexionar, porque como dice él, cuando eres creativo, siempre hay algo que se puede hacer. Bienvenidos, Mauricio Rocha y Eva Santos. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? ¿Cuánto tiempo no te veo desde ayer a la misma hora? Un placer verte, sois la guinda del pastel de este tercer día en Inspirational 20, así que abrimos plataforma. Hola Mauricio, encantada de veros de nuevo y... Un placer que nos hayan invitado. Pues todo vuestro, Eva, Mauricio. Muchas gracias. Bueno, pues si os recordáis, ayer hicimos como la inauguración de esta sala de Ética al Futuro con Ale Burset y hablamos de un proyecto de Ale, en este caso, de As by As. En este caso vamos a hablar de un proyecto que hicimos Mauricio y yo y mucha gente más, de hecho 30 personas más, durante la pandemia y que, bueno, desde otra perspectiva también es un proyecto artístico, personal, en este caso con un matiz de denuncia y que, bueno, ahora os vamos a contar por qué surgió, cómo surgió y lo que hicimos. Entonces, sin más, vamos a ello. Mauricio, empieza. Bueno, pues primero que todo, darle las gracias por invitarnos a este espacio y la verdad queríamos contarles el proyecto. Voy a comenzar a contar ciertos temas confidenciales. Eva es una gran amiga mía y una gran apasionada por este trabajo. Y la verdad, nosotros siempre tenemos llamadas telefónicas, hablamos cómo va el trabajo, no sé qué. Y en este momento de pandemia nos pasó algo. Tenemos un amigo en común y resulta que su padre vivía en Estados Unidos y le dio coronavirus. Es un personaje mayor de 75 años y su padre duró más de 8 días en el pasillo de un hospital y no lo atendían. Y no lo atendían no porque no tuvieran ocupación, sino porque sencillamente estaban esperando que una persona menor de edad o una persona de edad menor, perdón, si podía llegar al sitio, entonces decían que simplemente no lo iban a atender. Y a nosotros, cuando nos comentaron este tema, dijimos, miércoles, tenemos que hacer algo y tenemos que levantar una voz de protesta porque esto sencillamente es un crimen. Nosotros hicimos un proyecto para denunciar esto que estaba pasando en el mundo y supuestamente los países progresistas. Es un proyecto que no pretende escoger entre una persona mayor o menor. Lo que pretende es levantar la voz y decir que a este nivel en el mundo no debería pasar esto. Todos los gobiernos y todos los países deberían tener la capacidad de poder atender todos los casos que llegaran a una clínica. Entonces, por eso desarrollamos el proyecto y con Eva, junto con 30 creativos más, hicimos un proyecto colaborativo donde todos nos unimos y dijimos, bueno, vamos a comenzar a juntar fuerzas. Y lo que hicimos realmente fue eso, comenzar a trabajar y comenzar a decir, bueno, vamos a sumarnos y vamos a empezar a hacer algo para que esto no pase en el mundo. ¿Quién se va? No se te oye. Disculpad, perdonad que he apagado el audio para que no se mezclara. Bueno. Lo más importante que tenemos claro. Bueno, desde aquí básicamente, como os ha comentado Mauricio, empezamos a profundizar en el tema
y empezamos a mirar cómo se estaba tratando, la aproximación que se estaba haciendo al tema del tratamiento sanitario de la gente mayor. Aquí estamos hablando, como os decíamos, de marzo de 2020, y no solo cómo se estaba haciendo en España, sino qué se estaba diciendo a nivel internacional. Y nos encontramos diferentes noticias como estas, las paso rápido, donde básicamente lo que podéis ver es que desde una manera muy normal, como si no pasara nada, se explicaba claramente que, sobre todo en Holanda, Bélgica, en otros países, normalmente de raíz más protestante, pues se estaba transmitiendo claramente que la gente más mayor que tenía COVID, entendiendo más mayor a partir de 60 años, mejor que, bueno, que no acudiera a centros sanitarios porque había que priorizar la atención médica a gente más joven. E incluso desde estos países se criticó la política que estábamos teniendo en España y en Italia y dijeron que la situación que teníamos era tan desastrosa porque estábamos insistiendo en intentar atender a gente demasiado mayor. A medida que hablábamos más del tema, más cuenta nos dábamos de que no solo estábamos haciendo algo que era, digamos, un tratamiento discriminatorio hacia alguien por una condición de edad, y eso estaba ocurriendo, ok, estábamos en un momento de causa mayor, pero eso no quita que estuviera habiendo un trato discriminatorio, sino que lo más grave es que como ciudadanos no nos estábamos dando cuenta de lo barbaridad que eran estas noticias y no nos estábamos dando cuenta de que de alguna manera estábamos siendo como cómplices de algo que en su momento Mauricio y yo decíamos, esto parece un genocidio, o sea, algo de lo que se hará películas en el tiempo, y que cuando profundizamos en el tema descubrimos que no se llamaba genocidio, sino que se llama eugenasia, porque obviamente esto tiene un nombre y supongo que algunos lo debéis conocer. La eugenasia es un trato discriminatorio a un colectivo por una razón genética, y la edad es una razón genética. Con lo cual, lo que estaba ocurriendo, lo que ha ocurrido, tiene un nombre, y este es el nombre. Y creemos que a las cosas hay que ponerles nombre, como mínimo para procesar, aprender e intentar que no vuelva a repetir. Porque si pasa algo así y no lo verbalizas, lo normalizas. Y cuando lo normalizas, se convierte en normal. Y si queremos tener un mundo donde a partir de 60 años no te atiendan sanitariamente, mucho cuidado con el mundo que estamos construyendo. Además, este mundo también va en contra de los principios de las Naciones Unidas sobre los derechos que tenemos los seres humanos. Y el derecho a la salud es un derecho humano, es un derecho que tenemos los seres humanos. Y como sabéis, esta Carta de Derechos se hizo, cuando se constituyó en su momento, se constituyó porque vimos que la humanidad necesitaba tener unos derechos básicos universales que no entendieran de razas, pero tampoco de edad, ¿vale? Y nada, esto fue hasta toda la parte esta de research, y aquí entra, a partir de aquí, el qué hicimos y cómo lo hicimos. Y como decía Mauricio, pues juntamos a un equipo de personas. Acá, bueno, lo que hicimos nosotros, creo que Eva ha dicho algo que para mí es súper importante y creo que era como la razón de ser de por qué hicimos el proyecto. Creo que el tema de cuando pasan las cosas y uno no pone la voz en alto es como si se normalizara, como si todo fuera normal. Entonces, yo creo que todo el mundo tiene un papá, un tío, un abuelito, alguien que merece vivir. No somos nadie para decidir sobre la vida de una persona. Entonces, lo que hicimos nosotros fue salir, junto con muchos colaboradores, fue salir a buscar 6 personas sobrevivientes de coronavirus, mayores de 75 años, para que nos contaran su historia. ¿Qué piensan ellos de la vida? Y era alucinante todo el recuento que hicimos y las historias tan alucinantes y hermosas que nos contaba esta gente. Nosotros decíamos, ¿por qué estas personas deberían ser un ejemplo para todo el resto del mundo? Y dentro de los colaboradores, ustedes ayer estuvieron con un personaje muy importante, Ale Burset. Este fue uno de los realizadores que nos ayudó también a trabajar toda la parte visual, que ustedes lo van a ver. Todo el proyecto fue hecho con todas las medidas del confinamiento y fue hecho desde cada una de las casas para no poner en riesgo la vida de ninguna de estas personas. Las historias que nos cuentan las personas fueron increíbles. No sé si quieres, Eva, sigue con lo... Bueno, como os comenta Mauricio, lo que hicimos es eso, hacer un trabajo de research para encontrar a esas personas. Estamos hablando del trabajo de research, lo empezamos en marzo, el proyecto finalmente lo lanzamos en mayo, y decidimos que obviamente esto era un problema mundial, con lo cual lo teníamos que hacer a nivel mundial. Y nos pusimos a buscar casos alrededor del mundo
Y para ello, como ha dicho Mauricio, nos pusimos a buscar colaboradores alrededor del mundo que nos ayudaran a encontrar esos casos y a poder recopilar las historias de estas personas siguiendo todas las medidas sanitarias. Lo bueno de una larga carrera publicitaria como la que tenemos nosotros es que, bueno, conoces a mucha gente alrededor del mundo y eso te permite que un proceso de producción muy complejo, porque este proceso de producción, como os podéis imaginar, fue muy complejo, se pueda llevar a cabo. Se puede llevar a cabo porque, uno, levantas el teléfono y la gente quiere ayudar, y quiere ayudar sobre todo porque lo que le estás diciendo es que forme parte de algo que va más allá, obviamente, de lo comercial, que están formando parte de un proyecto que pretende documentar algo que tiene que pasar a la historia, ¿vale? Entonces, si os parece, os enseñamos, digamos, la pieza central, que es el vídeo, y luego entramos un poquito en la historia de cada uno de los personajes. ¿Entra vídeo? Un giorno qualcuno mi ha detto che la speranza is the last thing you lose. Eu decidi lutar. Porque me dijeron que con mi edad ya no me reía. che nessuno vorrebbe avere la mia età. Certo, è difficile da accettare. But it's a beautiful time of life. Porque eu também já tive 20 anos. I also walked holding hands. Anch'io ho saltato. Reí. I survived the Great Depression and World War II and had to say goodbye to people I loved. He perdido compañeros y amigos con los que empecé mi vida. Felice che ho avuto è stata la rinascita dell'amore nella seconda parte della mia vita. É quando reúnem todos os filhos, netos, as famílias. 왜냐하면 저에겐 꿈이 있고 믿기 어렵겠지만 I'm still doing it. Continuo a sognare. I dream that tomorrow we can wake up in a new world where everyone is holding hands. Com crianças brincando no parque. Con amigos en las casas y en los bares. 우리 서로 얼굴을 마주 보는 곳에서 Dove ci baciamo tutti senza tregua. And hug without fear. Someone said that people my age should walk towards the light. Eu decidi que não. Porque algún día me dije, yo, a mi edad, Ho ancora molto da insegnare e ancora molto da imparare. Eu sou uma sobrevivente. yo soy un superviviente. I am a survivor. 저는 생존자입니다. Io sono un sopravvissuto. And today I'm not worried about my survival. I'm worried about yours and my great-great-grandchildren. Bueno, obviamente, como ustedes lo ven, fue para nosotros un proyecto súper emocionante y súper bonito de hacer, porque realmente lo que hablábamos con Eva es nosotros somos comunicadores y somos publicistas, y si en algún momento tenemos que levantar la voz para ayudar o para poder hacer algo desde donde estamos, pues sencillamente lo que dijimos con Eva es hagámoslo, y no nos importó lo que nos tocara hacer. Fue un proceso bastante complicado. Fuimos a buscar personas en Brasil, en Estados Unidos, en Corea, en muchos lugares, para ver qué pasaba con esas historias de vida de la gente. Voy a hablar un poquito del tema del personaje español, porque el personaje español se llama Jorge Mijangos, y fue un caso que me tocó a mí muchísimo, porque es el abuelo de uno de los mejores amigos de mi hijo, de 10 años. Cuando vimos la realidad que estaba viviendo este personaje era complicadísimo porque se sentía, él tenía muchísimas ganas de vivir. ¿Por qué teníamos que cortarle o por qué las personas deberían decidir sobre la vida de él? Fue un caso súper cercano para mí.
y la verdad me emocionó muchísimo. Me emocionó todas las historias y todo lo que él contaba. Era un discurso bastante sentido y con una historia de vida increíble. Entonces, así comenzamos a buscar diferentes personajes en diferentes lugares del mundo para contar esas historias y para que ellos fueran el ejemplo de cómo una persona de esa edad tiene muchísimo para enseñarnos y tenemos muchísimo para aprender de ellos. Totalmente. Aquí, como veis, el proyecto tiene mucho también de una oda a la edad adulta como una parte de la vida, no como el fin de la vida, porque lo que más nos preocupaba, y en este tema, como veis, profundizamos mucho, porque sabíamos que era un tema muy delicado y que teníamos que saber de qué estábamos hablando. Hablamos incluso con expertos en el tema, con Aramayo, que es un tipo experto en ética, muy metido en este tipo de temas, que nos hizo de asesor. Es decir, no estamos hablando de un tema obviamente superficial, pero aquí detrás está ese tema, o sea, lo que quiere decir la eugenasia llevada a la gente mayor, que es ese planteamiento de que mayor es igual a una etapa de la vida mucho menos importante, por lo tanto da igual que esa etapa de la vida no la vivas porque no vale tanto como cuando eres joven o cuando estás en etapa productiva a nivel laboral. Y ese discurso, 1, es muy peligroso, 2, obviamente va en contra de los derechos humanos, y 3, es mentira, porque hay mucha gente, cada uno tiene su propia vida, cada uno vive su vida obviamente a su manera, y tiene que decidir, tendría que poder decidir más o menos hasta dónde quiere vivirla, hasta qué edad quiere vivirla o cómo quiere vivirla. ¿Vale? Y lo que vimos, como decía Mauricio, hablando con toda esta gente, porque no solo les hicimos el vídeo, sino que ahora os enseñamos un poco más, pero les hicimos toda la parte fotográfica, este es el personaje italiano, pero también entramos en su pasado, en sus historias, él es de Módena, en qué habían hecho, en cómo habían vivido. Básicamente es que vimos muchísimas ganas de vivir. Nos encontramos gente que tenía muchísimas ganas de vivir y tenía mucho que contar y mucho que decir, y que estaba realmente muy dolido porque sentía que a nivel mundial y social y mediático les estábamos diciendo que su vida no valía nada. Yo llegué a hablar con ella, creo que fue, con Dulce, que decía: si yo quiero vivir, tengo muchísimas ganas de vivir, pero bueno, puedo entender que si no puede ser, pues bueno, entiendo que no me atiendan. Y hablando con un experto en temas de gente mayor, me decía que eso era súper peligroso, porque de alguna manera les estaba metiendo en la cabeza ese concepto de tu vida vale poco, por lo tanto, pues bueno, déjala correr o mejor que te mueras porque eres una molestia, que es el discurso que al final, si analizamos el discurso mediático que lanzamos, va mucho por aquí. Entonces, bueno, paso esta parte rápido, simplemente es para que veáis toda la parte de documentación. A senhora quer dar recadinho. Yo creo que, Eva, hay algo de lo que tú dices y vuelvo a ser volverlo a decir. El tema de normalizar este discurso es terrible. uno cómo puede decidir sobre la vida de las personas. 신종 코로나 바이러스 누적 확진자가 10,000명 가까이 발생한 한국에서. No hace falta que lo veamos. Aquí está el vídeo de la señora coreana. Sigue, Mauricio. Bueno, aquí lo podéis ver. Básicamente esto es todo el trabajo de documentación donde se vio la cobertura que se daba desde los diferentes países. Igual, hay un punto de algo que nos pasó cuando desarrollamos el proyecto. Comenzamos a llevarlo a los medios y la verdad la difusión es increíble, pero la difusión, mucha gente, muchos medios nos pararon la difusión porque era un discurso que claramente la gente no quería oír o los medios no querían saber de este tema. Nos vetaron en muchos lugares y no pudimos sacar la comunicación. Entonces, con la terquedad era buscar personajes famosos que lo difundieran, que nos ayudaran a contar esto, porque realmente era un discurso complicado, como lo estaba diciendo, y que de pronto no era de interés internacional. No, simplemente era como seguir con la comunicación. Que siguiera bueno, aquí veis al personaje de Estados Unidos. Que yo creo que aquí hay un punto, lo que os decía Mauricio. Por una parte, la oposición que encontramos para hablar del tema, también pensad que lo lanzamos en mayo. En ese momento la agenda era sobre hay que hablar de nueva normalidad, no se quiere hablar de lo que ha pasado, ya como... Y esto nos estamos diciendo algo que bueno, puede ser no muy políticamente correcto para nosotros, pero si hablamos del proyecto, pues hablamos de la verdad.
Y es que no interesaba hablar de lo que había pasado, pero que no nos interesa hablar de lo que ha pasado, lo que en el fondo genera es que no aprendamos nada de lo que ha pasado, no procesemos lo que ha pasado y por lo tanto no tomemos medidas para que no vuelva a pasar. Por lo tanto, era más necesario que nada hablar de esto. Una mención del personaje americano. El personaje americano es espectacular, había salido en todas las noticias en Estados Unidos, porque es veterano realmente de la Segunda Guerra Mundial, tiene tataranietos, como dice en el discurso. Y aquí hay un punto que yo también creo que hablamos mucho con Mauricio, que es muy importante. Cuando hablamos de Survivors 19, son sobrevivientes del coronavirus, pero también es una oda a los supervivientes de la vida, y toda esta gente que os enseñamos y mucha otra gente más de esta edad o mayor son supervivientes de muchas cosas, y esa supervivencia también les hace mucho más sabios y mucho más importantes para la construcción de ese nuevo mundo que se supone que tenemos que construir. Si la sabiduría que tiene toda esta gente no la valoramos, la despreciamos y consideramos que son ciudadanos, lo siento, de segunda, la cantidad ya no solo emocionalmente o moralmente es malo, es que es malo también intelectualmente, porque estamos perdiendo un capital súper importante. Entonces, ya para acabar, además del proyecto... No, pasad, que el vídeo que está ya lo hemos visto. Sí, hicimos un site, ¿vale? Desde este site el objetivo era profundizar un poco más en el tema, ¿vale? Y hacer que la gente pensara un poco más, porque cuando tú ves este vídeo, espero que os hayáis emocionado, o habrá gente que no, pero la gente se emociona, pero la emoción es como efímera, ¿no? Me emociono y se me olvida. Creíamos que el tema era tan importante que hacía falta reflexionar mucho más. Por eso, desde este site lo que hacemos, que podéis entrar si queréis, y os pedimos que si entráis y firmáis, pues obviamente haréis este proyecto y esta causa más grande. Se explicaba el proyecto, se explicaba por qué lo que estaba pasando iba en contra de los derechos humanos, siempre desde un punto de vista aconfesional, agnóstico, que esto lo discutimos mucho en su momento, o sea, no hay por eso tiramos mucho del concepto de los derechos humanos, porque es como, oye, aquí no estamos hablando de ideologías, estamos hablando de derechos humanos. Y desde esta web lo que hicimos es explicar un poco, como os hemos contado antes, el proyecto y más detalle, y también lo que permitimos es que todo el mundo que quisiera pudiera unirse al proyecto, básicamente uniendo su nombre al nuestro, a los 30 creadores, pues bueno, toda la gente que quería pues podía sumarse, y os incentivamos a hacerlo, ¿vale? Aquí, si queréis, lo podéis ver en el vídeo, se ve un poquito el scroll de toda la gente que firmó de diferentes lugares alrededor del mundo. Si veis, estos somos nosotros los que lo hicimos, y a partir de aquí, pues bueno, pedir a la gente que firmara la petición. En el fondo es un sistema muy a lo change.org, de cuando tú firmas una petición asumes un compromiso distinto, un compromiso de que estás en contra de esto, que quieres denunciarlo y que quieres que cambie. Bueno, aquí veis un poco toda la gente que sigue firmando, y bueno, de nuevo os pedimos que si queréis estaría muy bien que lo hicierais. Y muchas veces a eso que está diciendo Eva, para complementar un poquito lo que dice Eva, hablábamos muchas veces y decíamos, bueno, pero este proyecto, ¿a dónde va a llegar? ¿Qué vamos a hacer con este proyecto? ¿Qué tenemos que hacer? Y la verdad no tenemos ni idea qué va a pasar con el proyecto. Pero lo que es más alucinante es que levantemos la voz y digamos, en conciencia, entiendan lo que está pasando y no normalicen este tema y sea superficial. Entonces, la idea es que queremos llevarlo tan lejos o tan hasta donde lleguemos. En este momento, cuando les contábamos que hicimos un trabajo de research con todas las personas alrededor del mundo, las historias que nos contaban eran increíbles. Y por eso, la segunda parte, Elena, que te dijimos que te teníamos una sorpresa, es que estamos organizando un documental, porque creemos que todas las historias de vida de estos personajes, más muchas personas más, merecen la pena ser contadas. Y por eso estamos realizando ahorita un compendio de todas estas historias hermosas para ser contadas en un documental que queremos lanzar. Y esto todo lo estamos haciendo porque sencillamente nos encanta, nos apasiona la publicidad, y sabemos que desde donde estamos podemos dar algo y generar algo a las personas para que cambien su percepción sobre algo que no es normal. Totalmente. Ahí nuestro planteamiento no es un documental sobre COVID, que de hecho se están haciendo grandes cosas, y Matías Dumont sé que tuvo una charla donde os contó el maravilloso documental que han hecho ellos, pero nuestro planteamiento es mucho más, es una pieza mucho más de denuncia, y donde lo que ha pasado con la gente mayor durante el COVID
queremos usarlo como herramienta, igual que lo hace la pieza de reivindicación de lo que os hemos ido diciendo todo el rato, que la edad adulta mayor, el nombre que le queramos poner, es una etapa de la vida que merece ser respetada, no es el fin de la vida, no es una carga y no es un stock. Y que para ello creemos que no hay nada mejor manera que escuchar las voces de gente de esta edad y que nos cuenten cómo han vivido esta situación, cómo viven su vida y nos transmitan las ganas de vivir que tienen, porque a lo mejor así nos damos cuenta de que obviamente hay un problema y lo ha habido y que todos tenemos que hacer un proceso de reflexión al respecto de cómo vemos a la gente mayor, cómo la tratamos e incluso cómo desde nuestro punto de vista siempre nos situamos como si eso fuera algo muy lejano. Todos llegaremos a esa edad, o esperemos, y creo que cuando lleguemos a esa edad nos gustará ser tratados como personas que simplemente, como Eva y como Mauricio, como somos ahora, pero en este caso Eva y Mauricio con 70 años, no como otra cosa, ¿no? No sé si alcanzas a llegar a esa edad. yo creo que yo sí, pero lo tuyo lo veremos. Creo que hay algo súper sencillo y es, si uno olvida a los abuelos o a la gente mayor, claramente está olvidando su pasado y está dejando de aprender. Entonces todos tenemos que respetar y querer a nuestros adultos mayores, porque son alucinantes y tienen muchísimo que enseñarnos y nosotros tenemos que aprender cada día de ellos. Es increíble las ganas de vivir que tiene esta gente. Y aquí hay un punto que lo llaman el edadismo, que supongo que también lo habéis oído alguna vez, que es, pues eso, que en concreto a partir de 60, 70 años es como que desapareces. Pero desapareces también del entretenimiento, de las noticias. ¿A alguien le viene a la cabeza alguna serie sobre gente de 70 años o donde la gente de 70 años tenga un rol no como abuelo sino como persona de 70 años? Reflexionemos sobre esto. ¿Les hemos hecho desaparecer? O sea, y esto es algo en lo que, digamos, somos todos cómplices, ¿vale? Y bueno, es todo el proceso de reflexión al que nos llevó el proyecto, que os queríamos compartir. Es un viaje, o sea, al final partes de una base y cuando te metes en el tema te das cuenta de muchas cosas y queríamos pues compartir con vosotros este viaje, a dónde nos llevó a nosotros y ojalá haberos hecho pensar un poco. Ya para acabar os vamos a dejar un vídeo, que este sí lo pongo, que es del de nuestro protagonista americano, que bueno, nos parece que resume bastante bien todo lo que os hemos intentado decir. Y es espectacular lo que habla de su niña que tiene en los brazos. Pues nada, simplemente es para que le vierais aquí con su tataranieta, disfrutando la vida a full y con cero ganas de morirse. Este señor tiene, no me acuerdo si Mauricio, 91 o 93. 93 años. Y yo cuando le miraba decía, este señor tiene más vitalidad que yo. ¿Quién soy yo para decir que mi vida vale más que la suya? ¿Vale? Son el mejor ejemplo de lo que uno puede hacer en la vida y dar esa pasión por vivir. Totalmente. Entonces, yo creo que lo último que nos queda por decir es, esperamos que vean nuestro documental, donde les vamos a contar muchas historias de vida que de verdad nos llenan de emoción y que van a ser el mejor ejemplo para muchas veces uno se preocupa por muchas, lo voy a decir, pelotudeces. Y esta gente es la que nos enseña a cómo afrontar muchos temas en la vida, que muchas veces le ponemos problema a muchas cosas que no son tan trascendentales. Y esta gente lo que nos da es esa magia de cómo afrontar la vida. Bueno, ya estamos. Elena, si quieres entrar. Eva, Mauricio, muchísimas gracias. No sé si me veis. Te vemos. Bueno, muchísimas gracias por esta oda a la edad adulta, como comentabais, como una etapa de la vida, no como el fin de la vida.
De hecho, no sé si, como sabes, Eva, esta mañana, de hecho, hemos hablado en una ponencia con Fior, con la oficina de Fior, con Elena Alcaraz, de este tema. O sea, que llevamos un día de bastante concienciación al respecto. Me encanta que hayáis venido en el mismo día, porque los que nos hayáis seguido y los que lo vayan a ver en diferido van a poder escuchar, bueno, patrones que se repiten en lo que habéis dicho vosotros desde un punto de vista más artístico y de lo que ha dicho Elena de Fior, que son Accenture, como sabéis, desde un punto de vista mucho más pragmático. Hablaba de las oportunidades de negocio que hay, o sea, porque decía donde hay mayores hay dinero, o sea que ya decía egoísmo, por lo menos, aunque sea egoísmo positivo, porque muchos de nosotros ya vamos a vivir 100 años. Entonces, hoy hemos hablado de este tema, me encanta que se haya repetido. Os preguntaban cosas que ya habéis respondido, Mauricio, sobre, bueno, enhorabuena por el documental, cuéntanos cuándo sale, porque os preguntaban cuál es el siguiente paso de este proyecto, hasta dónde se puede llegar. Nos has dejado ahí con el documental. Parte de lo que les decíamos, estamos en todo el proceso de recopilación y estamos en el proceso de armar todo el material para poderlo tener. ¿Hasta dónde va a llegar el proyecto? No tenemos ni idea. Lo vamos a llevar tan lejos como podamos. Creo que esto es un trabajo que lo estamos haciendo desde el corazón y pues vamos a seguir trabajando para que esto pase. Ahorita si alguien que nos esté oyendo se puede sumar a la causa y puede ayudarnos a darle difusión, a hablar del proyecto, a que cada vez coja más fuerza, porque como les contamos, mucho de este tema, mucha gente no quiere dar ese discurso. Entonces creo que entre más sumamos fuerzas, pues vamos a llegar, más lejos vamos a llegar. Que de hecho, Mauricio, está respondiendo a todas mis preguntas de antemano. La próxima vez no vengo porque no me necesitáis. Disculpa, porque os preguntaban mucho. ¿Dónde podemos seguirlo? Decían, ¿dónde podemos seguirlo? ¿Es a través de la página web o es...? Recuérdanos el... Es www.survivors19.com y el .es también está, pero desde .com pueden entrar y pueden leerlo más en detalle, firmar la petición en caso de que quieran unirse. Preguntan eso, que si todavía se puede firmar la petición. Entiendo que sí, que se puede firmar la petición. Que la vamos a firmar todos. Y lo que nosotros queremos hacer otra vez, no sabemos hasta dónde nos llega, lo que queremos decirle a la gente, que si se quieren unir, o si tienen un proyecto, o tienen una propuesta también para sumarse acá, estamos bienvenidísimas todas las iniciativas. Mira, al final nuestro objetivo, y por eso también lo estamos contando ahora, es precisamente sumar gente que se dé cuenta de este tema, reflexione y adopte una postura. Entonces, cada nombre que se suma en esa web vale, porque es cada persona a la que hemos conseguido como mínimo hacer pensar en esto. Igual que nosotros cambiamos el planteamiento que teníamos de este tema desde marzo hasta mayo. Empezamos desde un punto y acabamos en otro. Entonces, cualquiera que nos siga un poco en este camino, pues habremos conseguido algo. Cualquier persona cuenta en esto. Bueno, pues todos los que hemos estado en Inspirational 20 hoy ya contamos, ya estamos embarcados en este proyecto y de hecho una de las preguntas que sale y salía esta mañana era el papel de las empresas, no solo qué deben hacer, sino también cómo pueden cambiar la mentalidad de la sociedad a través de utilizar el talento senior, que lo hablábamos con Elena esta mañana. Este talento senior que tú decías es tan valioso. Y yo le preguntaba a Elena si podíamos hasta hacer cuotas, como en las empresas, se hacían cuotas de mujeres, se puede hacer cuotas de seniors. O sea, ¿qué papel tiene la empresa y cómo puede ayudar a cambiar la mentalidad? Porque no digo que sean responsables, todos tenemos culpa, ¿no? Pero yo le planteaba lo de las cuotas de seniors, le ha encantado la idea, así que no sé qué opináis. Es que yo por ahí estuve viendo algo de comunicación donde decían, tú que eres mayor y que no tienes nada que hacer, ¿por qué no me haces una vuelta del banco? Y yo creo que en ese momento, cuando lo pones en otro escenario, esa persona mayor, es como si le estuvieras quitando la vida. Como si lo pones y lo apartas de vivir. Pero muchísimo todavía para la gente, para la vida, para lo que sea. Entonces creo que ese espacio, cuando tú lo alejas, lo pones en un contexto que la gente no lo va a poder sentir. Yo creo que aquí, como dices, y total, hay un tema de
primero de cambio de mentalidad. O sea, uno no se da cuenta de las discriminaciones cuando es el que discrimina. Y ahí en este caso yo, por ejemplo, como mujer lo puedo decir, yo muchas veces grandes amigos míos me decían, no, es que yo no siempre contrato a la gente, me da igual su sexo, y luego solo contrataban hombres. ¿Por qué? Pues no se daban ni cuenta. O sea, realmente no lo hacían con un objetivo de no contratar mujeres, pero de manera inconsciente tendían hacia allí. Creo que de manera consciente tenemos que cambiar el tema de considerar a la gente mayor invisible. O sea, y eso será el primer punto. Existen y son seres humanos y tienen mucho que aportar. Desde ahí entiendo lo que dices de las cuotas. Tristemente, a veces es la única manera de hacer las cosas, puede ser, pero aplica, yo creo que aquí hay un tema principal, uno que es de visibilidad, y ahí hay una importancia muy grande de los medios. Si los medios siguen tapando a la gente mayor, si igual que se sabe y es conocido que cuando se hacen series a día de hoy se mira la cuota de gente de diferentes razas, se mira que haya hombres, se mira que haya mujeres, se mira que haya gente mayor y que no tenga un rol completamente estereotipado, creo que eso no se hace. ¿Qué tal si empezamos a hacerlo? Muy buena reflexión, Eva, porque esta mañana Elena hablaba precisamente de eso, a vosotros creativos, publicistas, al público que nos sigue, sobre todo en su mayoría en este Inspirational. ¿Cuántos anuncios hay con ese target? ¿Cuántos anuncios sobre gente mayor? O sea, nos hacía esa pregunta, ¿no? ¿Hay gente mayor en los anuncios? ¿Por qué no salen? ¿Por qué no los sacamos más? ¿Por qué no los...? Esa visibilidad en parte empieza, como decía Mauricio, todos podemos hacer algo, ¿no? ¿Qué parte de culpa, no por echar culpa, pero y qué fuerza tiene la publicidad y los medios? Claro, es ese cambio de punto de vista, la empresa, los medios y la publicidad que van un poco de la mano, ¿no? Y nos hacía esa pregunta, ¿salen la gente mayor, los senior, en los anuncios? Yo creo que los únicos que hacen son anuncios de pañales para adultos, que es donde salen y precisamente tienen espacio. Entonces yo creo que tiene que salir es en la vida, en todo lo que hagamos. Hay gente tal cual como nosotros no podemos discriminarlos. Creo que la discriminación es la que te pone en otro lugar. Y yo creo que las marcas están llamadas bueno, y nosotros los publicistas o la gente que trabaja en agencias somos los llamados a que esto no siga sucediendo. Totalmente, tenemos nuestro rol ahí, pero primero es totalmente, y nuestro trabajo es hacerlo, y nosotros en realidad desde este proyecto hemos intentado hacerlo de una manera, digamos, más profunda que simplemente sacarles en un spot, pero somos completamente conscientes de que es muy necesario, pero para eso tenemos que cambiar los estereotipos que todos tenemos en la retina y los supuestos target aspiracionales, que todo el rato es el mismo perfil. Consideremos target aspiracional a la persona normal y humana y viva. Exacto. Y además ella comentaba cómo cuando te mandan un briefing, o sea, cómo podemos contribuir todos, ¿no? Primero teniéndolo presente, y si me mandan un briefing para hacer un anuncio o una publicidad o lo que sea, y no está este target, y yo lo meterlo, incluirlo, aunque no lo pidan ni en el briefing, aunque no lo pidan siempre incluirlo. El producto no es para seniors, pero digamos, también incluir qué puede ser y cómo lo podrían utilizar, es decir, que estén siempre incluidos. Totalmente. ¿No? Entonces, todos tenemos una responsabilidad, un papel que jugar desde nuestra posición, la que sea, y por ahora vamos todos a firmar la petición en www.survivor19. Muchísimas gracias a Mauricio Rocha y a Eva Santos, porque siempre nos remueven por dentro en estas tardes de esta sala ética del futuro en Inspirational 20. Gracias, Eva, por traernos siempre personajes tan interesantes, tan profundos, que a mí me dejan toda la tarde ya, dale que te dale el run. Pero bueno, de eso se trata.